de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 7 de Reinando con Cristo. Reinar con Cristo implica reconocer dónde estamos parados, hacia dónde vamos, cuál es nuestra esperanza, contra qué luchamos, qué nos está pidiendo el Señor que aprendamos el día de hoy y qué nos está pidiendo el Señor hacer. Entonces la pregunta sería, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Hace 8 días me fui con esa frase así martillante en mi corazón. ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado? Y luego dirás, bueno, ¿pero a qué, no? ¿Estás preparado? Hay una doctrina, una enseñanza muy interesante en las Escrituras que habla de estar preparado para presentar defensa de la fe y de la esperanza que hay en nosotros, ¿sí? Y de ahí, eso se desprende de una palabra que es apology o apologética. ¿La has escuchado? Fíjate lo que dice esta palabra, significa dar una defensa. La apologética cristiana, entonces, es la ciencia, es el arte de dar una defensa de lo que creemos. Fíjate cómo dice Judas 1:3, que nos exhortemos mutuamente a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿sí? O sea, no es cuestión menor. Lo que se nos ha revelado, lo que se nos ha enseñado, lo que hemos recibido de parte del Señor, llegan momentos donde se tiene que contender con ello ardientemente, no pelear, obviamente, ni descalificar, pero y ahora te lo vamos a declarar y van a ver por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. ¿Tú estás de acuerdo que eso lo dice Judas 1:3? Y esa exhortación, ¿para quién es, hermano? Para nosotros, ¿verdad? Primero que nos exhortemos mutuamente a que contendamos ardientemente, con fuego, con pasión, por la fe que una vez nos fue dada en nuestra calidad de santos, ¿vale? Entonces, Biblia. Y luego, de ahí se desprenden 3 palabras muy interesantes: apología, apologética o apologistas. Apología ya vimos que es presentar defensa, ¿vale? La apologética es como el arte para desarrollar la defensa de nuestra fe, ¿sí o no? Y los apologistas, pues ya son esas personas que están entrenadas para presentar defensa de lo que cree y por qué lo cree, ¿sí? Un apologista es alguien que ya está preparado para presentar defensa de lo que cree, pero también por qué lo cree, ¿sí? Con fundamentos bíblicos, ¿sale? Entonces, en el Nuevo Testamento esta palabra apologeomai no significa discutir agresivamente, no, sino dar razón de nuestra fe, ¿sí? Defender la verdad con argumentos. Testificar ante el que se opone. Explicar el Evangelio con fundamento, ¿verdad? Es como un testigo que presenta la evidencia. Es más parecido a eso, a un testigo que presenta la evidencia a su favor, que alguien que nada más genera polémica y pelea nomás porque sí, pero hay que entender que también a veces presentamos esa evidencia como testigos
y inevitablemente eso genera también polémica ante el que no quiere recibirla o quiere rebatirlo y bueno. O a ver quién sabe más. A ver quién sabe más, ¿verdad? Pero no es por ahí, sino es simple y sencillamente decir, bueno, yo creo esto por esta situación. Y por lo regular, esta situación, en términos de un apologista cristiano, se sustenta en las Escrituras. ¿Sale? Y ahí dice, Primera de Pedro es el pasaje por excelencia. Primera de Pedro 3:15, que dice, estén siempre preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia, ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en ti. O sea, no hay vuelta de hoja, tienes que estar preparado. No hay vuelta de hoja. Sí o sí. Y esto rompe completamente con las posturas religiosas dogmáticas, que son, tú debes de creer esto, ¿por qué? Porque lo digo yo. ¿Sale? Y eso también rompe con otro esquema muy extendido dentro de la iglesia, que yo creo esto porque lo dijo él, o porque me lo enseñó un iluminado. No puede ser, porque eso son posturas dogmáticas que la Biblia no consiente. No, tú tienes que estar firme en lo que crees y por qué lo crees. Ahora, muchas veces lo que crees y por qué lo crees, no muchas veces, casi siempre es perfectible. ¿Sí? Es perfectible. ¿Sale? Entonces, no, pero sí tienes que fijar una postura. Porque aparte hay otro error que se comete dentro de la congregación de los santos. ¿Sí? Y muchas veces es, pues, lo que diga la Biblia. Y sí, o sea, es lo que dice la Biblia, pero lo que dice la Biblia requiere un análisis. ¿Sí? Requiere un análisis, requiere lo que dice la Biblia, estructurar o empatarlo con otros pasajes, armonizar. Acuérdense que la palabra de Dios dice un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón. ¿Sí o no? Ajá. Casi siempre, o lo que escucho, es de que nosotros intentamos conocer y estar convencidos y todo como si fuera el debate propio para evangelizar. Ajá. Y obviamente no. Yo creo que este conocimiento y todo, sí es importante que lo tengamos para nuestras propias convicciones, para nuestros propios asentamientos y en un momento dado poder llegar a hacer una opinión. Ajá. Pero ya cuando entras a un debate en cuanto a situaciones religiosas y demás, pues no va encaminado a que te convenza de la verdad. No, es correcto. Yo lo que podría decir es que este ejercicio, a ver, se los voy a comentar cómo opera muchas veces. Muchas veces, bajo este ejercicio, tú te das respuesta a ti mismo sobre interrogantes que no puedes exponer de frente en la congregación masiva, multitudinaria, pero es una forma de ir madurando, de ir, ¿por qué creo esto? ¿Cómo lo fundamento? Y voy a poner un ejemplo, y ahorita van a ver por qué les estoy diciendo esto. Siento también que la gente que que me conoció, para no hablar plural, me conoció en el singular, cómo era antes y cómo estoy viviendo el día de hoy. Ajá. Es un testimonio grande. Sí, es un testimonio. A través de la palabra de Dios y a través de sustentarlo con la palabra, la gente se va a convencer. Claro. Pero yo no lo voy a convencer. Lo va a convencer el Espíritu Santo a través de la vivencia que me tiene a mí. Exacto, pero primeramente usted está convencido. Claro. ¿Verdad? Claro. Usted está convencido. Ahora, quiero comentarles algo rápido. Les he comentado que ya desde hace algunos años, los jueves, nos venimos reuniendo un grupo de hermanos para ir revisando los temarios del curso básico, ¿no? Y se ha puesto eso, pero sabroso, hermanos, sabroso.
No, es así, pero bueno, con decirles así, que llevamos más de año y medio que no resolvemos el tema de la salvación. Y le estoy hablando de maestros, de gente que lleva años enseñando, y a veces decimos, ¿pero por qué? Pues parece que yo creía que estábamos de acuerdo, ¿no? Y no. Sí. El punto es de que nadie sabe si se pierde o no. Ese tema es súper, y muchas veces la salida es pues lo que dice la Biblia, y cuando llegamos a la Biblia, pues resulta que yo lo veo de una forma y otro lo ve de otra forma. Entonces no es tan sencillo como dice la Biblia. O sea, sí es sencillo, hay cosas que son muy sencillas, otras que toman un poquito de mayor complejidad. Quiero poner un ejemplo aquí con todos ustedes. Bueno, déjenme decirles un poco más de la apología y la apologética y de los apologistas. Resulta que la Biblia enseña que los grandes hombres de Dios que declaran las Escrituras eran personas que sabían presentar defensa de la fe y de su esperanza, de frente a aquellos que les pedían razón de la misma. Y entonces encontramos aquí Hechos 24:10, que Pablo estaba siendo juzgado por Félix, el gobernador romano Félix, porque le estaban allí inventando ciertas cosas, ¿no? Y lo llevaron ahí a juicio. Entonces, fíjense, dice Hechos 24:10, que haciéndole señal el gobernador a Pablo para que hablara, respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Ahí les va. Con buen ánimo haré mi apologética. ¿Sí? Y entonces empieza a decir y empieza a hablar que los profetas esto, que Jesús lo otro, y empieza a decir y argumentar, ¿sí? Con reverencia, con mansedumbre, pero bien fundamentado lo que él cree, lo que él hace. De hecho, ahí donde dice defensa, la palabra griega es apología. O apologética, él ya la está desarrollando. Entonces el contexto es, antes de Hechos 24, Hechos 23, hay una conspiración para matar a Pablo. Durante este pasaje se da en ese juicio, donde ya está de frente a Félix, donde él ya está haciendo defensa de lo que cree y por qué lo cree, ¿sí? Y luego Félix pospone la decisión, como que algo le movió, ¿sí? Pospone la decisión del juicio y mantiene a Pablo preso esperando un soborno. ¿Sale? Entonces es el contexto, pero él ya presenta en ese pasaje que estamos viendo ahí su defensa. Esa defensa es hacer apologética. Bueno, ahí les va el ejercicio que quiero hacer con ustedes, el ejercicio del alambre de res. ¿Sale? El ejercicio del alambre de res. ¿Cómo se prepara? A ver si es cierto. ¿Ya vieron el alambre de res con morrón y cebollita y queso manchego, filetito, tortilla de harina, guacamole? El alambre de res. Pongan mucha atención, por favor. De entrada, hace 8 días nos quedamos en este contexto, ¿no? Y sí quiero que siga pensando usted si hoy es un día más, un día menos o un día igual. Con estas preguntas los estoy invitando a ponerse el cassette apologético de frente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? De frente a la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿es un día más, un día menos o un día igual? Bueno, ya no estuvo el pasaje del alambre de res. Pero bueno, ahorita entramos con esto. Por algo se borró, pero aquí lo traigo. Ahí les va. El pasaje del alambre de res. Alguien que busque Éxodo 23:19. Fíjense, Biblia. Ponga mucha atención. Biblia. Deuteronomio 14:21. No cocerás el cabrito
en la leche de su madre. 14:21. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ya, hasta ahí le paramos. Luego dice, ninguna cosa mortecina comerás. Pero dice, es una ley, ¿no? Es un mandato. No comerás el cabrito en la leche de su madre. Usted está leyendo la Biblia y se encuentra ese pasaje. ¿Qué entiende? Así, en su primer análisis, ¿qué es eso? Bueno, no, a ver, ahí lo que dice, a ver, ahí lo que dice. A ver, vámonos al literal. Ahí dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. No debe matar una persona. Que no. Que no debe matar una chiva que esté dando amamantar. Que no debe de matar una chiva que esté amamantando. ¿Qué entiende ahí, hermana? Pues que no tenemos que contaminar, ¿no? La leche con el cabrito. Okay. Que no debemos de contaminar la leche con el cabrito. ¿Eso es lo que dice? ¿O eso es lo que entiende? ¿Usted, hermana? ¿Qué entiende? No entiende. Ah, buen punto, no entiendo. Se vale también, ¿va? Pero ¿es Biblia o no? Entonces nos dicen, no, tú obedece lo que dice la Biblia. Tú obedece. ¿Tú qué entiendes, hermano? No cocinarás. ¿Qué es No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Para empezar, ¿Biblia o no es Biblia? ¿Sí o no? Entonces muchas veces decimos, hay que obedecer lo que dice la Biblia. La obediencia. Tú obedeces, todo está ahí en la Biblia. No entiendo, se vale. No entiendo. ¿Tu hermana sigues cocinando el cabrito con su leche? ¿En la leche de su madre? ¿No? No. A ver. A ver. Yo no entiendo nada de la pregunta. ¿Qué entiende del pasaje, nada más? Eso, por una razón. ¿Por qué? A ver. No he sabido nunca. Por eso digo, Ajá. a ver quién del grupo dice que sí sabe. Yo no he sabido nunca que un cabrito se ponga a hervir, a cocinar en la leche de la mamá. Ok. Eso es algo que en mi cabeza está y por eso no puedo comprender nada. Sí, está bien, o sea, si somos sinceros, llegamos a pasajes donde... bueno, ya te estás adelantando, ¿no? Porque en la primera, pues ¿eso qué significa? ¿Sí o no? No tendrá que ver con el contexto en el que se está dando. Ya, hermano, ya caminó un poquito más. Debe haber un contexto, ¿no? Debe haber un contexto. En el cual se está dando esa situación. Ok, podríamos deducir que en ese contexto, probablemente algunos en ese contexto hacían eso. Porque bien lo dice la hermana, ahorita yo no conozco que lo hagan, pero en su momento lo hacían, ¿no? Y al pueblo al que se le está dando esta indicación se le dice que no lo haga. Ya estamos interpretando, ¿eh? Ya se dio cuenta, o sea, por eso nos agarra un ateo o alguien opositor a la Biblia y dice, qué argumentos tan absurdos, ¿no? Porque por ahí también dice que no te harás marca por motivo de muertos, y uno dice, no, por eso no te tienes que tatuar. Pues tampoco cocines al cabrito, y te agarran en curva porque no sabes, pues eso ni... ¿O sí sabes, hermana? Así de primera instancia lo entendemos. Bueno, pues resulta que la Biblia tiene, y no se me adelante con lo que voy a decir, tiene pasajes claros y pasajes oscuros. No malos, o sea, pasajes claros en que cuando uno los lee, pues es muy claro lo que dice. Y hay unos pasajes que así se le llaman oscuros, porque como que están medio raros, ¿no? No se entienden así, no es que sean malos, ni tiene que ver con el reino de las tinieblas, ni nada, simplemente en cuanto al entendimiento, no son claros. O sea, así como que, ¿eso qué significa? ¿Vale? Y esos que no significan, que no tienen un significado muy claro de primera instancia, requiere un análisis más detallado, más profundo, tomar contexto, pensar por qué lo pidió el Señor, ¿vale?
Y es allí donde la misma Biblia, ese pasaje con cierta oscuridad en cuanto a nuestro entendimiento, puede tomar una dirección o puede tomar otra. Y es ahí donde uno le tiene que pedir al Señor, bueno, a mí enséñame qué, este pasaje, ¿por qué está allí? ¿Sí o no? Y ese pasaje, entre otros, rompe con la famosa idea de que tú obedece todo lo que está en la Biblia. Espérame, sí, pero con calma. Sí, pero con calma, porque hay pasajes que requieren interpretación. Y si alguien llegara y te dijera a ti, hermana, a ver, defiende tu Biblia y dime por qué dice eso, y te agarran en curva, y está dentro de la... pero si obedeces, está dentro del tentación. Ajá, ya otra, fíjate, ya van saliendo más elementos. Estamos hablando de lo que, cómo ellos se tenían que manejar, el pueblo judío, Ajá. completamente llano, lo que Sí. tenían que comer y lo que no debían de comer, Ajá. lo que tenían, y que es ley para ellos, no combinar. Ajá. No combinar. No, bueno, ahí no dice no combinar. Ahí está, todavía no. Es escudriñar en lo Ok. porque en las dos partes, tú me mandas a un y me mandas a eso. Ajá. La parte es que marca también el contexto. Ajá. Es la parte de los alimentos, parte de alimentos, que es muy importante para ellos. Ajá. Y que nosotros, pueblo adquirido por parte de Dios, nosotros ya lo vemos por gracia en qué tipo de alimentos consumimos. A ver. Entonces, hay que escarbarle. Ah, ok, a ver. Como todo abogado, o sea, Sí. es lo que tú estás diciendo, Sí. porque dije de más. Ajá. Yo cuando tuve la oportunidad de trabajar con Sí, me abogados, acerco para que te grabes. el hecho es de que ellos de una problemática X tenían que buscar en códigos, en lo que eran algunas tesis, porque tenían que buscar a veces para defensa de, en este caso del culpable a veces, tenían que buscar la defensa en vacíos legales para convertirlo en defensa a favor del inculpado. Y no tanto del actor que pedía, no, es que por justicia divina o con justicia legal o con justicia de lo que tú quisieras. Y muchas veces nosotros, algunos, tratan de ver esos vacíos para acomodarlo a conveniencia de. Ok. Pero bueno, quedamos que el pasaje está en la Biblia y que si somos honestos, de primera instancia no entendemos, pero ahí está y llama la atención y habría que buscarle respuesta, porque decimos también que la Biblia se responde a sí misma, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero no llegamos a un consenso así como que a la primera todos no llegamos. A ver, ¿querías comentar, hermana? A ver si no me desvío tanto A del ver, tema, si no te desvías. Por ejemplo, de las personas que siempre preguntan en el alcohol, Ajá. ¿no? ¿Por qué no puedo tomar alcohol si Dios vino y tomó alcohol, ¿no? Y así que como tú convirtió dices, el agua en vino. ¿no? O también él tomaba vino. O a Timoteo le recomendaron por motivo de su... Entonces ahorita se me vino precisamente en esta semana mi lectura bíblica, Ajá. donde por ejemplo nuestro Señor Jesucristo en la última cena, Él fue la última vez que tomó vino, Ajá. o sea que dice hasta que regrese. A él. Entonces me llamó mucho la atención que seguí leyendo y después cuando Él ya iba rumbo a la crucifixión, Ajá. le ofrecieron vino con mirra o algo así, dice, y dice que Él no lo quiso. vinagre. La primera dice que fue vino, Ok. y luego en la segunda sí le vuelven a ofrecer el vinagre, Ajá. y no quiso. Bueno, yo en donde le leí, Ok. yo me quedé así, dije, entonces eso es hasta su regreso, sí, ajá, Sí. y dice, entonces es hasta su regreso, entonces también es algo como que nosotros podríamos agarrar de defensa de decir, sí lo consumió, pero ahorita ya no se puede en lo que está su presencia de su espíritu y hasta que venga Él y podamos. Bueno, esa es funcionar. una interpretación que tú estás desarrollando. Es interesante porque tendrías que pedirle a Dios que por medio de tu Espíritu Santo te confirme lo que has recibido, pero a lo que yo voy también es que sería muy complicado que tú pudieras decir, Dios me reveló y ahora todos, porque no es tan claro, ¿estás de acuerdo? Ahora fíjate, regresando al tema de la chiva. El martes alguien me preguntaba en el curso básico, iba todo bien, íbamos hablando de arrepentimiento, sí, de arrepentimiento,
Y yo les dije que bueno, que Dios busca nuestro arrepentimiento, porque ese es el llamado del Evangelio, ¿no? Arrepentidos y convertidos para que vengan entonces los tiempos de refrigerio. Porque Dios quiere que tengamos esos tiempos de refrigerio y porque Dios quiere pues que estemos bien, así en general, ¿no? Porque Él nos ama y su amor se enmarca muy bien en ese pasaje que dice: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, ¿no? Y entonces, pero ya salió un hermano y me dice: a ver, hermano, pero es que yo leo la Biblia, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y yo veo a dos dioses. A uno muy severo, en el Antiguo, muy severo, que manda a exterminar y matar y así, hasta apedrear. Pero este Dios que me habla del Nuevo Testamento es un Dios muy bueno, como Jesús. A ver, explíquemelo. Bueno, pues para eso vino Jesucristo, para quitar todas esas reglas, ¿no? Para quitar esas reglas. Oh, venga, ya estamos haciendo apologética. Juan 1 dice que, y gracia sobre gracia. Ajá. O sea, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el Señor, tiempo de la gracia. Que todos podemos tomar, porque ahí dice claramente, y de su plenitud tomamos todos. Entonces, si es claro, entre comillas, lo que dice esta hermana, porque yo no lo he visto así. Ajá. Que en el Antiguo Testamento está el Señor todavía, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Con su autoridad, con la dureza de, pues, digo yo a veces. A ver. ¿Sí o no? Mirándonos cada uno, yo me miro a mí en lo individual, bueno, claro que el Señor tenía razón para estar como está, o sea, para molestarse. ¿Por qué? Por cómo somos. Ok, eso es una interpretación, fíjese, y está bien, o sea, insisto, cada quien tiene que fijar una interpretación y una postura y después sometérsela a Dios por medio de su Espíritu Santo para que Él nos confirme, nos corrija, nos amplíe o nos reprograme eso que hemos aceptado como una verdad. Yo le voy a decir, déjeme avanzar porque si no se me va la idea. A ver, venga. A ver. Y es importante que entienda por qué onda con la chiva. Es que va con eso, va junto con pegado, va junto, lo que le voy a decir va junto, lo de la chiva va junto con pegado, fíjense. Yo lo que le dije a la hermana es, a ver, este pasaje de la chiva es uno de, ¿ustedes saben cuántas leyes se le habían dado al pueblo judío? Sí, 316. 316. Ajá. Son los 316 mandamientos. Ajá. Alguien que quería profundizar más, codificó las leyes dadas a los judíos en el Antiguo Testamento y codificó 316. Ya ve que aquí siempre llegan con el pastor, y es bueno esto, es bueno el árbol, es bueno el alcohol. Entonces haga de cuenta que el pastor Gilberto de aquella época dijo, a ver, ya me lo preguntan siempre mucho, entonces yo voy a hacer ya las preguntas más frecuentes con sustento bíblico, y sacó un catálogo, y sí es verdad, o sea, sacaron 300, ¿sí son 316? A ver, búsquenle por ahí, 316 o 613. Ahorita lo vamos a corregir porque no es un número al azar, ¿eh? Fíjense. Ahí les va. Sí, es un número que nos tenemos que llevar. Vamos a usar la IA. 613, si no eran 300, 613 preceptos. Hola, ¿me escuchas? Son 248 mandamientos positivos de hacer. Hola. Claro. Hola, encantado de saludarte. ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿Cuántos preceptos le fue dado a los judíos? ¿Cuántos mitzvot? Buena pregunta. Tradicionalmente, en la tradición judía, se consideran 613 mitzvot o preceptos dados en la Torá. ¿De dónde salen esos 613? Buena pregunta. Esa cifra proviene del recuento hecho por los sabios en los textos rabínicos, especialmente en el Talmud y en obras como el Sefer HaMitzvot de Maimónides.
Ahí se identifican y enumeran los mandamientos a partir de la Torá, basándose en un análisis detallado de las Escrituras. Ok, entonces la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los codificaron y sacaron no 300, 613. Así para que, a ver, ya no estén preguntando en cada diálogos con el pastor, ya miren, no conocerán el cabrito en la leche de su madre, no prenderán fuego en el sábado, no van a mezclar lana con lino, no van, y así 613, qué comer, cómo vivir, pero ahí encontraron un problema, porque decían, bueno, pues hay que dárselos digeridos a las personas. Entonces encontraron este pasaje que les decía, no cocerás al cabrito en la leche de su madre, ¿no? Y entonces ellos dijeron, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Para hacerles el cuento corto, resulta que ellos concluyeron que no deben de comer carne con ningún producto lácteo. Ajá. Y así lo codificaron. Así usted no se preocupe, hermano, yo le voy a decir cómo aplique ese mandamiento porque usted lo va a cumplir. Entonces, hoy en día un judío de acuerdo a ese misbot, no come nunca un alambre de queso. Está prohibido de acuerdo a su cosmovisión. Por eso les dije que era el pasaje del alambre de queso. Porque ellos nunca te comerían un alambre de queso. No te comerían una torta de jamón con queso. Pues bueno, el cerdo peor, pero bueno, de ternera. No te lo comerían. A ver, entonces quiero que ponga atención. Y usted lo va a investigar. Ellos incluso fueron más allá y dijeron, no solamente no nos comeríamos un alambre de queso, nunca, de res con queso, de cabrito con queso, no. Sino que ahora, como me estabas preguntando, la distancia entre comer carne y queso debe ser, no sé, 6 horas parece, pero tienen, ¿cuánto? 4 horas. Nadie de ellos puede tomar leche 4 horas antes, después de haber comido carne de res o cabrito, o al revés. Si tomas leche, no puedes comer carne sino después de 4 horas. Pero jamás de los jamases un judío te comería un alambre de queso. Y entonces ellos concluyeron con eso, ¿sale? Ahora pregúntame a mí, ¿y tú qué crees? Llevaron eso a un extremo mayor porque todos sus utensilios los marcan. Entonces, si es un utensilio donde hay carne, no vas a poner en ese utensilio queso o algún producto lácteo. Ok. Todas sus cocinas están marcadas, cada uno de los elementos. Sí. Los llevaron al extremo donde ni siquiera mezclan los utensilios donde hacen las cosas lácteas con las cosas de carne. Pero bueno, esa fue su línea interpretativa. Ahora, yo regreso a lo que le contesté a la hermana el pasado martes. De acuerdo a lo que yo he leído, ¿sí quieres comentar algo, Eli? El conflicto entre la carne y los lácteos. A ver, ahí está. El calcio y el hierro compiten por los mismos receptores en el intestino para ser absorbidos. Si consumes grandes cantidades de ambos al mismo tiempo, el calcio puede inhibir la absorción del hierro. Ok, bueno, pero eso es muy moderno. Esas reglas, obviamente, hoy lo interpretan científicamente. Exactamente, pero en su momento no era... Todas las reglas kosher nacen precisamente para resguardar. Ok, está bien, lo entiendo, pero el pasaje, vuélvanmelo a leer. Bueno. Ni siquiera habla de comer. Pero estás dentro de... No, dice, no cocinarás. No, a ver, ok, pero a ver, déjenme seguir, déjenme seguir, si no se me va la idea. A ver, No nos va a ganar el martes. A ver, y con esto, los judíos están obedeciendo a Dios en algo o agradando a Dios en algo, sí. porque como usted dice, lo están haciendo su interpretación. Ajá. Mire, hace unos días, unos meses más bien, mi hijo me dice así, pensando en cómo es eso de la sangre que le ofrecían al Señor, ¿no? Que dice que la rociaban en el altar. Así como que a mi hijo en ese momento le despertó algo y me dice,
Ya me imagino al sacerdote con su cubeta de fabuloso y su escoba lavando todo el tiradero de sangre. O sea, él fue su manera de no sé qué sintió en ese momento. Y pues yo me quedé así. Entonces yo le platicé a otra hermana y esta hermana me dio otra interpretación a su manera. Por eso pregunto lo que le acabo de preguntar, ¿sale? Entonces, gracias a Dios, acababa yo de leer el pasaje de Elías y los profetas de Baal. Y qué interesante. Ni tienen que lavar la sangre que ya ensuciaron. Yo le dije a la hermana y también le dije a mi hijo, fíjate qué curioso, yo me imaginaba las paredes todas así costrosas de sangre por tanta sangre de animales que les avientan, bueno, al altar más bien. Y ahora que ustedes me dicen eso, pero no, el Señor allí dice claramente que desciende fuego y consume la ofrenda. Entonces, se quemaba. La respuesta ahí, ¿verdad? No en lo que cada quien está pensando. Bueno, pero volvemos al punto, hay pasajes claros que la respuesta ahí está y hay otros pasajes que no son tan claros. Pero, y yo le voy a decir una cosa, esta obediencia de los judíos se desprende, si lo analizamos, de un anhelo sincero y ferviente de obedecer. O sea, si dice ahí es, ¿cómo lo obedezco? O sea, no es nada más, obedece, que ahí es donde caemos en un error como cristianos, es, pues obedece. No, pero ¿cómo lo obedezco? O sea, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Sí? ¿Cómo aterrizo eso ya en el día a día? ¿Cómo aterrizo mi obediencia? Bueno, bien o mal, sí les ha aprovechado, porque yo por eso les decía que sí hay que tener una postura de frente a los elementos bíblicos, aunque sean perfectibles. ¿Por qué? Porque se sabe que mucho de la identidad judía que los ha permitido preservar a través del tiempo son estas prácticas. Lo primero que hacen al país que llegan es traducen el Talmud al idioma local para que no solamente ellos, sino sus descendientes sepan que no pueden comer leche con productos lácteos con carne y que no pueden comerlo en un espacio de tiempo. Y dicen, eso es parte de nuestra herencia, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad, es parte de lo que nos preserva de una cosa que ellos buscan, no ser asimilados por el lugar a donde llegan. Y es por eso que es la única cultura que se ha mantenido con cierta identidad. Puede ser cuestionable, no digo que no, pero de que eso les ha ayudado a mantenerse con una identidad diferente en cada país al que llegan, nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar porque esa identidad se mantiene por generaciones y le enseñan a sus hijos y a sus hijos de sus hijos. Y ya le dicen, no te conflictúes el tema. Ahora, que de ahí haya judíos muy comprometidos, hay algunos otros no, algunos otros nada más no comen lácteos con carne, pues porque así se lo enseñaron, como la tradición religiosa de todos, pero aún así eso les sigue dando identidad, eso ni duda alguna. Y en esa identidad es que el Señor también promete que a través de ellos no solamente iba a venir Jesús, sino que también de forma escatológica algo va a pasar a través de ellos. O sea, Dios sí utiliza esas convicciones, esa apologética, esa defensa de su fe. Pudieras decirle a un judío, ¿por qué no comes vente, mira, vamos a comernos un alambre? No lo como. ¿Por qué no lo comes? Pues porque así está codificado por los sabios, de acuerdo al pasaje bíblico, que no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, ¿no? Es como si ahora nos quisieran dar moronga. Sí, pues nosotros ya no comemos, exactamente, no la comemos, pero para nada. Y sí nos distingue eso del que ni siquiera tiene a bien considerar ni los preceptos bíblicos, ni mucho menos obedecerlo. Pero con esto quiero decirles que por eso luego caemos en un simplismo de decir, pues tú obedeces lo que dice la Biblia, ahí está todo. No, ojo, no todo, algunas cosas requieren interpretación. Sí, hermano. Entonces esto me lleva, como la vez pasada, no sé si fue aquí, en este curso o ¿dónde en anda otro, metido? O en otro, de que los testigos de Jehová lo llevan muy a pecho
la palabra de Dios que no se debe de comer carne. Una cosa es sangre, pero una cosa es comer sangre y otra cosa es ellos ya lo interpretaron así. Sí, pero si tenemos el mejor donador de sangre que fue Jesucristo para la salvación de toda la humanidad, pero ellos no lo toman de ese. Es que usted ya está juntando dos interpretaciones. Usted la interpretación que dice Jesús no dio sangre, pero ellos dicen no, la Biblia dice no comerás sangre, y algunos de ellos dijeron no comer involucra meterte sangre externa a la tuya, ya sea por moronga, morcilla o por transfusión. Entonces hicieron algo similar que los judíos, guardando las distancias. Dijeron el decálogo, el catálogo, el ¿cómo le llaman estos? Lo que estudian los católicos, su catecismo, un catecismo de los testigos es: aquí para ser testigo no se aceptan transfusiones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no se comerá sangre, porque en la sangre está la vida. Y entonces ellos, otra vez, puede ser cuestionable su interpretación, pero ellos están parados en ello. Y eso les da una identidad que los distingue de los demás. Es decir, que ellos están fielmente arraigados a un error, pero fielmente arraigados, ¿vale? Sí, entonces, pero bueno, pero mire, o sea, y qué bueno que comenta eso. Cuando alguien fija una postura apologética sobre un pasaje bíblico, lo puede llevar hasta el extremo de dar la vida por lo que ha creído. Ahora, desde afuera nosotros podemos decir, ok, está equivocado, pero a nivel de su defensa y su postura, híjole, ¿no será que por ahí nos haga falta algo de esa postura firme hasta la muerte sobre los preceptos que Jesús sí nos revela como una verdad? Entonces, por eso sí es necesario asumir posturas de defensa sobre la esperanza que hay en nosotros, que pueden ser perfectibles, sí, que pueden ser renovadas, también, ¿sale? Pero nunca una postura firme sobre los preceptos que hemos aprendido se puede cuestionar en cuanto a la firmeza a la que nos lleva a arraigarnos en ella, que la postura puede estar mal fundamentada. Bueno, pues es otra cosa, y si uno es honesto, Dios lo va a ir corrigiendo. Pero creo que sí estamos llamados a ser radicales y a defender lo que creemos, particularmente en aquellos pasajes que no son muy claros, pues indagar y asumir una postura al respecto. A ver, va por acá y luego vas tú. Bueno, a mí me maravilla cómo Dios separó los animales para darle salud a su pueblo. O sea, en ese tiempo no sabían por qué hacer las cosas, simplemente era, como dices tú, obediencia del parte del pueblo. ¿Por qué? Pues no tenían la ciencia para descubrir por qué. Es como, por ejemplo, cuando habla también de qué animales del mar puede comer. Dijo, los de aleta con escamas. ¿Sí? Y había animales con aleta pero sin escamas. Entonces, ahora que ya se ha estudiado el porqué, como ahorita que saqué esto del calcio y del hierro, también ya me acordé que en alguna de mis clases se decía que esto alentaba el metabolismo, la digestión y provocaba mucho el colon irritable y la colitis. Sí, hay un trasfondo benéfico en cuanto a la salud. Y por ejemplo, pongo el ejemplo de los camarones, que son animales que comen desecho. Entonces, ¿por qué Dios les decía? Sí, yo lo sé. No, te lo comes, no veo que no. Y hay gente que comen camarones y le sale la alergia, o el cerdo y le sale la alergia. ¿Por qué? Pues por el tipo de comida que ellos comen. O la alergia. Oye, acá la alergia se me hinchó. Realmente es muy importante considerar los tiempos y la cultura. En Israel no existe lo que existe en Chihuahua, por eso no hay mucha res, ni hay mucha vaca, ni hay mucha, y las cabras, obviamente. Ahora, hoy en día muchos de los judíos, si no al 100, por lo menos muy cercanamente al 80, llevan las mismas formas de combinación y mezcla de alimentos.
y ahí se ve la estadística de enfermedades, o sea, las enfermedades que nosotros tenemos, aún ellos viviendo en México no las tienen. Hace muy poco tiempo ellos empezaron a tener SIDA, pero cuando aquí estaba el SIDA y en la parte del mundo ellos no lo tenían y no lo conocían. Cáncer hay mucho que ni siquiera saben que hay. Entonces sí tiene que ver las leyes alimenticias para poder conservar una salud. De forma, le podría yo decir, colateral. Pero déjeme decirle lo que le respondía a mi hermana del martes. No lo dice. No quiero hacerle una pregunta. A ver, viene. Literalmente, entonces, ¿a qué se refería? ¿A que no se deberían de cocinar un cabrito cuando todavía no estaba destinado? Lo voy a responder, sí lo voy a responder. Lo voy a responder ya en esta... A ver, yo lo que le dije a mi hermana es que tenemos que entender el contexto y de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel en ese momento cuando les fue dada esos 613 mitzvots. ¿Qué estaba haciendo? A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué estaba haciendo el Señor en ese momento? Enseñándolos a vivir. Enseñándolos a vivir diferente de frente a una serie de vecinos que tenían como prácticas incluso entregar a sus hijos en sacrificio, que tenían entre otras prácticas prostitución sagrada, o sea, tenían altares o tenían templos donde la prostitución se desarrollaba no como ahora lúdicamente, sino tenía un toque espiritual. La prostitución tenía, o sea, meterse con una prostituta o con un prostituto tenía tintes religiosos, tenía tintes como de ofrecerle favores o altares o sacrificios a ciertos dioses y que no eran ciertos, eran muchos dioses, ¿sí? Entonces, los vecinos, toda la parte del Canaán, los amorreos, los fereceos, todos los feos tenían prácticas muy terribles, pero todas ellas tenían tintes religiosos. Incluso cuando usted... ¿Perdón? Sí, ser prostituta era como una especie de sacerdotisa. Ajá. Para la diosa que le llamaban Acera. Sí. Ahora, a usted se recordará incluso cuando Elías confronta a los sacerdotes de Baal. Los cortes que se hacían en la carne eran de corte o de tono religioso, de culto, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, conforme, como decía, se prostituyen en lugares altos, ¿sí o no? ¿A qué grado estaba corrompida la zona y las religiones y los pueblos de esa zona? Imagínense, de entregar a sus hijos en sacrificio, ¿sí? Pasados por fuego. Y de ahí entra Baal y todo el show. Bueno, podríamos ahondar a adivinos, agoreros, consulta muertos, a los astros. Entonces, muchas de esas leyes que sí tienen efectos colaterales en la salud, no tenían en ese momento esa connotación. Tenían la connotación de levantar a un pueblo diferente a los pueblos circunvecinos. ¿Sí? ¿Por qué o para qué? ¿Pero para qué? A ver, ¿a quién le va a preguntar? ¿Para acá? ¿Para qué? Es que ahorita me estaba acordando de mi lectura bíblica de ayer, estos días en Levítico, y dice que todas esas leyes eran para que se guardaran santos apartados para Dios. Ok, sí, Vete más adelante, está bien, sí, pero ahora, guardarse santos y limpios para... Ok, para Dios, te quedaste corta. Ok, fíjense cómo vamos avanzando. O sea, sí, Dios quería un pueblo apartado de todas esas prácticas. Incluso si tú lees los relatos bíblicos de ese contexto, todo indica que a la par de Abraham, Dios estuvo llamando a otros pueblos y la palabra de Dios dice, no quisieron. En Abraham encontró a alguien que sí quiso. Y a través de Abraham empieza a desarrollar un pueblo escogido, que muchos lo entienden desde la parte humana como escogido, como que a ellos los ama más que a mí. No, espérame, escogido para ejecutar
un plan perfecto. Primero separarlo de todas estas prácticas. Insisto, si muchas de estas prácticas ya cuando se analizan con el microscopio de la ciencia, pues sí, tienen ventajas nutritivas y lo que tú quieras. Pero en su momento lo único que se buscaba era apartarlos de prácticas paganas, como va, para desarrollar en ellos una santidad, para que a través de ellos se generara la calzada de santidad mediante la que nacería Jesucristo. No pierde eso de vista. Su santidad, las prácticas, la cultura que se tenía que desarrollar en ellos iba a dar pauta a una adoración, a un culto al único Dios verdadero y las condiciones propicias para que existiera María y que existiera José y se diera todo el linaje que en ellos aterrizó para que naciera el Mesías. ¿Por qué o para qué? ¿Para qué, hermana, tenía que nacer el Mesías? ¿Para qué tenía que nacer el Mesías? ¿Para qué tenía que nacer el Mesías o Jesús? Para salvación del justo. Para salvarme a mí. Para salvarme a mí. Entonces esas leyes, esos preceptos que tuvieron que ser muy duros, porque ahí sí, imagínate tú nada más, años y años y años de prostitución sagrada. Y de repente ya dicen, ya no. Se tenía que ser muy radical. Si alguien practica la prostitución, ¿qué va a hacer? Dice el Señor. Apedreanla. Aquí no se va a tolerar eso. De otra forma no iba a ser, ya no lo hagan. Mira, no ofrezcan a sus hijos en sacrificio, por favor, no. Claro que no. Es por motivo del pecado que estaba tan corrompida la tierra, tenía que haber una mano dura, una mano de hierro, que si lo analizas, es lo que Jesús va a venir a hacer y a reinar con vara de hierro. Aquí nada de que magos, hechiceros, no, mano de hierro, es el mismo carácter. Nada más que ese contexto ya operó. Y por eso es que incluso cuando María ya tiene a Jesús, dice que a los 40 días, después de haber nacido Jesús, llevó al niño al templo, porque ya era parte de su cultura, ya era parte de su chip, ya era parte de su identidad, la santidad. Y incluso cuando va al templo, ¿a quién se encuentra? A dos personas se encuentra. ¿A quién? A Zacarías, a Simeón y Ana. ¿Y Ana? ¿Sí es Ana? Es Ana. Que ellos decían, yo estaba esperando y Dios me había revelado que mis ojos antes de que muriera iban a ver al Salvador. O sea, ponte a ver qué cambio de cultura, pero no fue inmediato. Pasaron años y años y en su momento Dios tuvo que ser muy radical para poder sacar a ese pueblo de una mente pagana. ¿Quieres comentar algo? Recordé otra vez este versículo que dice Gálatas 3:24, de manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Ok, eso en cuanto a demostrarnos la pecaminosidad que había en nosotros. En cuanto a proceso histórico, Dios tuvo que actuar con vara de hierro, con mano de hierro, para poder levantar a ese pueblo verdaderamente kadosh, verdaderamente santo, para que verdaderamente pudiera haber un cambio de pensamiento. Y esto rompe incluso con algo que hablábamos hace 8 días. Nosotros que también venimos de contextos que a veces están muy alejados de la voluntad de Dios, uno de los engaños es pensar que alguien va a orar por mí y ya se me sale el chango y ya soy. No, requiere un proceso de reaprendizaje en el cual el nuevo nacimiento me pone en una condición para poder ir aprendiendo la nueva forma en que Dios quiere que yo viva. ¿Que me puede ayudar la liberación? Sí. La administración también, la oración, la prédica, la enseñanza, pero no hay que perder de vista que es un proceso. ¿Sale? Es un proceso. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo entiendo
¿Cómo dice el pasaje? No cocinarás. No guisarás. El cabrito en la leche de su madre. No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Quiere decir, de acuerdo a lo que acabamos de relatar, que esta era una práctica común en los pueblos paganos. Sí, trae una connotación de era algo que hacían los pueblos paganos. ¿Ya? ¿Está de acuerdo o no? Porque en ese momento Dios les estaba diciendo, no hagan cosas que hacen los pueblos paganos. No se rayen por los muertos. No pasen a los hijos por fuego. No practiquen prostitución porque quiere hacerlos diferentes a los pueblos paganos. Entonces todo quiere decir que eso lo hacían los pueblos paganos. En un análisis muy sencillo, todo indica que Dios tiene, sabemos que Dios tiene cuidado de su creación. ¿Sale? Como yo lo he entendido, es que los pueblos paganos no les importaba cocinar, ¿al qué? A la mamá de del cabrito. Si se encontraban a una cabra preñada, la mataban y le sacaban al cabrito. Pues sí. Entonces se puede entender que lo que Dios está pidiendo es: no mates las cabras que están preñadas, y permite que incluso cuando nazca el cabrito lo amamante, y cuando el cabrito ya no requiera la leche de su madre porque alcanzó cierta madurez, entonces ahora sí ya mata a la cabra. O al cabrito, una vez que ya está destetado, ya lo cocinas, no antes. Por misericordia, ¿a quién? Por misericordia. Ajá, ¿a quién? O al cabrito más bien, porque era un bebé, era un bebé. Entonces si mataban a la mamá preñada, se iba a morir. Pero si ya estaban le estaba amamantando, no iba a crecer sano, o podría ser proclive a enfermarse. Entonces, si uno lo analiza, ni siquiera, porque ahí no dice comas, ahí dice no cocines. Entonces, en una línea muy sencilla, es: ten misericordia del cabrito hasta que tenga cierta edad en la que ya no sea de mamila, ya no esté amamantando. El cuello, pues ya, pero tenía misericordia del cabrito. Pero bueno, ahora ellos llegaron a otra conclusión. Misma Biblia, diferente interpretación. ¿Sale? Ahora, que ellos no coman, vamos a pensar que ahora es un judío mesiánico que ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Que él no coma un alambre de res, ¿hace que pierda su salvación? Oye, se acaba, además dice, Jesús no vino a abrogar la ley, sino a que se cumpla. O sea, no el hecho de que si hoy nosotros hiciéramos no por ley, en gracia, lleváramos toda esa forma de vida, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Entonces no es tanto el que porque hoy soy salva o tengo a Jesucristo, vivo en la gracia. Bueno, entonces. Aquí hay un problema que se ha dado incluso dentro de la propia congregación, y me consta, es que muchas personas, al encontrarse con estos preceptos, creen que al no comer carne con leche o lácteos se congracian más con Dios o obtienen favores. Me consta de gente que son los famosos judaizantes, que dentro de la iglesia cristiana empiezan a asumir ciertas posturas judías, como si por medio de esas obras se congraciaran más con el Señor. Entonces, aguas con eso. Que si bien tiene beneficios, pues no comer puerco, no mezclar leche con carne, etcétera, etcétera, hay que entender los contextos. En cuanto a mi entendimiento del pasaje, lo que Dios está haciendo es tener cuidado del cabrito. Con el puerco no te ves. Pero bueno, a lo que quería llegar es, y todo esto lo expliqué porque, a ver, Cristo vuelve. Cristo vuelve. Ahí está en la Biblia. Cristo vuelve, tiene más escenarios complejos en los cuales no de hace 10 años, sino desde hace cientos de años, la cristiandad no se ha puesto de acuerdo. No. Por criterios. Por criterios.
interpretaciones. No sabía leer y escribir, y lo que decía el ministro, ellos exacto. Pero cuando empieza uno a indagar con la IA y la no sé qué cosa, ajá, se te empieza a hacer una maraña, no solamente de una interpretación, sino de... Entonces, de frente a que Cristo viene, al menos primero, o bueno, no primero, a la par de lo que usted está creyendo, conozca las grandes posturas que se han establecido o que se han desarrollado dentro de la iglesia de sana doctrina. Si usted espera encontrarse así claramente la postura verdadera, no estamos entendiendo. Lo que dice la Biblia, no, es que lo que dice la Biblia es lo que ha permitido que unos entiendan que no comas carne con leche en un alambre, y lo que otros han dicho, no, es que más bien tiene que ver con lo que le acabo de decir, con misericordia al cabrito. Entonces, por eso les quise explicar todo esto, porque hay varias posturas, y de hecho, las posturas de frente a la segunda venida del Señor Jesucristo se hicieron más ricas en significados a partir de 1948, porque fue cuando muchos cristianos dijeron, caray, pues los judíos sí volvieron a Israel. Hasta antes de 1948 la mayoría de iglesias de sana doctrina decían, Israel somos nosotros, ya los judíos cometieron deicidio. ¿Ha oído usted eso? Deicidio. Suicidio, homicidio y deicidio. Deicidio es que mataron a Dios. Entonces la iglesia histórica antes de 1948 decía, ellos mataron a Dios y por eso Dios los sacó de su tierra y ahora están condenados a vagar, el judío errante. Siempre van a andar por todos lados. Todos los pasajes de promesa, de restauración, del reino milenial, del tercer templo, ya no tiene nada que ver con ellos, ni Jerusalén, ni Israel, tiene que ver con la iglesia. Ándale, y que de repente, ahora sí que nos la voltee el Señor, y que en 1948 se levante el moderno Estado de Israel, y eso obligó a muchos a reinterpretar las posturas escatológicas en torno al segundo regreso de Jesús. Una de esas posturas, ya ahora sí metiéndonos al tema, por eso estamos estudiando todo esto, porque no es así clarísimo, no. Entonces, una de las posturas de las que ya habíamos hablado que se ha formulado es sobre la inminencia. La inminencia, ¿qué quiere decir la inminencia de Cristo? Que Él vuelve en cualquier momento, ahorita mismo, como ¿cuándo fue? Hace 15, ¿no? Que tembló. Entonces, esa inminencia dice que Apocalipsis dice, vengo en breve, el Espíritu y la novia dicen ven, y entonces Jesús puede volver en cualquier momento como ladrón en la noche, ¿no? Como ladrón en la noche. Pero dicen, bueno, la interpretación de esta línea fue, bueno, si Jesús vuelve en cualquier momento, y entonces en qué momento se levanta el anticristo, la marca de la bestia, en qué momento la tribulación. Ya entendí, alguien dijo, no, es que vuelve, pero para sacarnos de la tierra y para que no atravesemos la tribulación, ¿sí? Y nos va a tener con Él en las nubes, como dice Tesalonicenses, en lo que acá abajo se están dando en la torre, con la tribulación, la bestia, el anticristo, donde hay guerras, donde hay hambrunas, donde hay pestes, donde hay terremotos, y alguien dijo, bueno, y está bien, pero ¿y entonces nosotros qué estaremos haciendo allá arriba con el Señor? Las bodas del Cordero. Allá es donde nos estaría dando ya los galardones, ya nos estaría dando los premios, ya nos estaría dando las coronas de la vida, la corona de esta y todos los galardones, ¿no? Porque también Jesús dice, aquí vengo pronto y con mi galardón para darle a cada uno conforme a sus obras, sean estas buenas o sean malas. Entonces alguien estructuró esta forma de interpretación, y entonces dice, ya ves, pues ya de la nada viene Cristo, aparece en las nubes, los que estén muertos, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros nos iremos con ellos en las nubes, y estaremos con Él por siempre, pero eso no quiere decir que ya llega a la tierra. Entonces eso quiere decir
un rapto, ¿no? Es un rapto secreto. Esa es una postura, que es la famosa postura de que Jesús nos saca antes de la tribulación. Y entonces Marta preguntó, porque ya está leyendo el Apocalipsis, y dice, bueno, pero la Biblia habla de la tribulación, ¿no? Y dices que nosotros como iglesia ya no vamos a estar en la tribulación, pero el Apocalipsis habla que en la tribulación hay unos santos. ¿Quiénes son esos santos? Y yo, ay, pues sí es cierto, a ver, no, entonces, ahí está la pregunta, ¿y quiénes son los santos de la tribulación? Si es que ya no está la iglesia, ¿quiénes son? No, pero ya no está, la iglesia ya nos llevó, no, porque antes de la tribulación ya nos llevó. Estoy hablando de la postura, esta de que Dios, los nuevos convertidos, ok, bueno, ¿y quién nos va a convertir? ¿Quién se quedó? A ver, ahí, mira, qué hermoso se va dando, porque ¿quién se quedó? A ver, ¿quién se quedó? Los tibios, los que no velaban, ajá, los que no llenaron la medida. Y que dijeron, ya descubrí los negros, debió de haber sido de esta manera, entonces hay que convertir. Entonces, de frente a esta postura del rapto, ahora hay dos posturas más, que parte de quién se quedó. Ahí están las dos posturas frente al rapto secreto inminente. Porque te digo, si se pregunta uno, si no, bueno, pues ya me voy y ya no sé más, no, pero hay alguien dijo, ay, pues, ¿quién se queda? Y entonces aquí hay dos posturas de quién se queda. Ajá. Hay dos posturas, una muy radical y otra no tan radical. Los radicales frente al rapto dice, los que se quedan ni salvos eran. Nunca lo fueron. Nunca fueron salvos. Eran esos cristianos que nunca se arrepintieron, que nada más venían como a misa, que vivían su vida así loca, que nunca se comprometieron. Pero ya habían aceptado a Jesús. Pero fue de labios para afuera, porque pero nunca fue. Es que ahí es donde entra la famosa postura. Ahí se empata en esa radicalidad en cuanto a los que son salvos y siempre lo serán, y el que no fue salvo fue porque nunca lo fue. Entonces sí se pierde la salvación. Ellos dicen que no. Pero es que dicen que cuando tú confiesas de labios que Jesucristo es el Señor, eres salvo. Oye, pero nunca lo viviste, nunca lo hiciste, nunca tuviste la conversión. No importa, eres salvo. No, esa postura es la segunda, no tan radical. Hay dos posturas radicales. Una postura radical es que el que se queda nunca fue salvo. Nunca fue, aunque lo haya confesado. Y por eso por eso alguien dice, de aquí de todos los que estamos, la mitad sí se va antes del rapto y la otra mitad se queda porque nunca fuiste salva. Nunca, verdad, lo hiciste de corazón. Y es por eso que dicen esta postura del salvo siempre salvo. Yo que soy salvo, Dios me va a preservar para siempre serlo. Si alguien se aparta, nunca lo fue. Y se agarran este pasaje que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros, pero salieron de nosotros para demostrar que no eran de nosotros. No eran de nosotros. Y entonces esta postura muy radical dice que incluso si alguien, por ejemplo, de aquí de la iglesia por alguna situación se va, nunca era salvo. Es lo que dicen los bautistas. ¿Regresó al mundo? No, es que no regresó al mundo. No regresó al mundo. Nunca salió del mundo. Andaba aquí, aquí se metió por alguna situación. ¿Vale? Eso es lo que creen los bautistas. Eso creen los bautistas. Esto va alineado mucho al calvinismo, al hipercalvinismo. Ahora, Marta, como ella sí es salva, ella sí, aunque se suicide, va al cielo. Porque de ahí se desprende esa postura de que dicen, si Jesús pagó los pecados pasados de Marta, los presentes de Marta y los futuros de Marta, no hay pecado que te separe
de los brazos del Señor. Porque Jesús dijo, todo lo que me diste, nadie lo quita de mis manos. Y entonces Marta dice, no hay pecado alguno que se compare con la obra redentora de Cristo. Aunque usted no lo crea, esa idea está aquí presente. Sí. Ya no te vayas a los bautistas, ya no te vayas a los presbiterianos, ya no te vayas a los reformadores, aquí mismo, y conozco gente. ¿Y por qué? Porque, por lo que dijo el pastor hoy, y hoy lo entendí de esta forma, porque muchos de los que dicen, no, mi salvación no se pierde, es porque pueda ser que por allá abajito haya un ratón, y prefiero pensar que eso yo puedo ir con ese ratón en la casa, pero como yo ya estoy sellado y nadie me va a arrebatar de las manos de Jesús, y además ni ese pecado pequeñito es mayor que la obra del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces puede ser como una justificación, hoy lo dijeron, y fíjense, veladamente, pero el pastor lo está hablando. La postura de la iglesia, a ver, para pronto, desde el púlpito, porque no así desde la enseñanza, y eso no se lo digan a nadie, por favor. Desde el púlpito la postura es que la salvación no se pierde. No se pierde. No, espérame, es que a ver, tiene dos connotaciones. La postura histórica de la iglesia es que Dios no te retira la salvación, sino que tú dejas de alcanzarla. Poco a poco, como hoy lo decían, poco a poco, por tu descuido, dejas de alcanzarla. Por eso, hermano, en una parte de la Biblia dice que cuidemos la salvación por temor. Pero eso es postura local, hermana. Porque si usted... Que no sea por esto, no recuerdo el versículo, no sea por esto lo otro, dejen de alcanzar. Pero insisto, algo bien importante de frente a esto es conocer que hay otra postura que también tiene fundamentos, y si te agarran en curva, te sacan de eso que acabas de decir. Pero espéreme, más de 1, 2, 3, 4, 5 personas que pensaban como usted, por no estar firme en su doctrina, cuando oyen la otra parte, les sacude y dicen, no, sí es cierto, la salvación no se pierde. Porque a los que antes, a ver, ahí les doy el pasaje más contundente. A ver, fíjese, ahí les va. A los que antes, ¿qué? A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a su Hijo. Entonces, de aquí se viene la famosa postura, sí, es Romanos 8, 29, que dice que es la postura de la predestinación. Que si usted verdaderamente es cristiano es porque Dios anteriormente te conoció y Él te predestinó a ser salvo. Y si Él te predestinó, entonces no hay pecado alguno que te arrebate de sus manos. Espérame, pero no es nada más ese pasaje, ¿eh? No, espéreme, es que no podemos, no, yo sé que no, hermana. No, pero no simplifiquemos las cosas, porque por eso no contribuimos a la madurez de la iglesia. Yo le puedo asegurar que incluso alguien pueda ser, espero que no, que pueda ser que alguien aquí esté bien ilustrado en la postura de la predestinación y que pueda decir, no, la hermana ni siquiera ha entendido. Porque es que yo sí he entendido que desechar las posturas interpretativas del de enfrente, muchas veces más que ayudarle al del frente, nos deja ver como cortos de nuestra postura apologética. Sí, primero hay que entender por qué el de enfrente cree que no se pierde la salvación. Insisto, aquí en la iglesia, pues ya lo oyeron ustedes. La postura, y así fue. Que Dios, y así se enseñaba y fíjense, le acabo de decir algo, así se enseñaba en los cursos básicos. Así me lo enseñaron. Ya no más. En los básicos de hace mucho tiempo sí se perdía No, sí se perdía. A partir de este modelo de enseñanza,
se quitó ese punto de que la salvación Dios no la retira, pero el hombre deja de alcanzarla a petición de gente que tendría que conocer por qué lo pensó así, hermano. Porque si yo voy y le digo, no, pues es cuando ya chocábamos, ahí nos llevó meses y meses, si no es que años, y no hemos podido resolver. Si acaso lo que se concluyó, insisto otra vez, para aterrizar esto, históricamente aquí en la iglesia es, Dios no retira la salvación a nadie, pero el hombre deja de alcanzarla. Y hay un elemento concreto, fundamental, de por qué el hombre deja de alcanzarlo, entre otros, pero el más contundente es por motivo de que brote en ti una raíz de amargura por la cual dejes de alcanzar la gracia de Dios, porque sin gracia no hay redención. Por eso es bien delicado que tú te ofendas y no perdones. No tanto que te ofendas, porque te vas a ofender porque te van a hacer alguna, ya les dije, te van a hacer alguna grosería, algún desprecio. El problema no es ese, el problema es que no perdones, porque si brota en ti una raíz de amargura, puede ser que no solamente por ella dejes de alcanzar la gracia, sino contamines a otros, con murmuración, con acusación, con injurias, etcétera, etcétera. Ahora no estoy diciendo que no vas a atravesar situaciones que te lastimen el corazón. Entonces si eso creen, entonces seguirán pecando, estarán otra vez en el pecado. Dice la... A ver, ahora déjeme, me voy del otro lado. Dicen que el verdadero, los que dicen que la salvación no se pierde, dicen que como Dios te predestinó y Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, hay una idea asociada a esto que dice que se le llama la perseverancia de los santos. Quiere decir que el mismo Dios que te escogió, que te predestinó y que te salvó, te va a ayudar a que no peques. Y que si pecas es que a lo mejor ni siquiera eres predestinado ni salvo. Hay personas de aquí, de la congregación, que bajo esta línea se han salido y se han puesto sus iglesias allá enfrente. Porque no coinciden y dicen, aquí se está enseñando una herejía. Porque la salvación no se pierde. Y que alguien piense que la salvación se pierde le hace afrenta a Jesucristo. Porque su sangre es suficiente para quitar los pecados de ayer, hoy y siempre. Y mediante su preconocimiento Él nos salvó. No te metas en eso, sería lo ideal. Pero hermana, el problema es que se han metido más de los que te imaginas. Más de los que te imaginas. Más de los que te imaginas. Y de repente le dan apertura al enemigo y de repente ya andan en una frecuencia completamente distinta a la que aquí se nos enseñó. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de los que estamos bajo la línea de que aquí se ha enseñado no hemos fortalecido nuestra defensa de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Y esos hombres que se van por esa línea son muy intelectuales, son muy estudiosos, son muy celosos. Entonces por eso le digo que no se puede así. Es como si ahorita usted le dice al judío, qué tontería eso del alambre. No, espérame, tranquila, habría que ver por qué llegaron a eso. Sí, pero no podemos decir, no, qué tontería. No, pues al contrario, dicen, levantas un muro. Entonces, aquí en esa postura, radicales frente al rapto, hay una postura que dicen, los que se quedan nunca fueron salvos. Ni siquiera van a ayudar a evangelizar a los que se van a salvar, a los santos de la tribulación. Y es por eso que ellos dicen, no, los que se levantan para hacer la gran evangelización, la última gran evangelización mundial, son los 144,000. Son ellos, no son los que se quedan. Son los 144,000 que se quedan, que Dios levanta, que pone un sello en ellos, y ellos se hacen una gran evangelización mundial, y ellos convierten de tal forma, con tal poder, a los que estaban aquí, porque el que se queda, bajo esta postura, viene a asumir una categoría similar al del pagano. O sea, pagano y el que se queda es el mismo. Pero ese bono de 144,000 está destinado nada más para el pueblo judío.
Ok, sí, ese bono nada más está asignado para el pueblo judío, que incluso dice que son 12,000 de cada tribu, menos de la de Gad. La Biblia tampoco es muy clara en que el sello que Dios les pone sea para evangelización, pero bajo esta postura el que pregunta dice, bueno, la verdadera iglesia, de la verdadera iglesia es raptada, ya no hay iglesia, los verdaderos son raptados, pero luego aparecen santos de la tribulación. ¿Quién los evangelizó? Pues los 144,000. Sí, porque el que se queda, pues queda igual de perdido que los que estaban fuera, ¿no? Ahora, esa es una postura. Hay otra postura que no son tan radicales, que no caen en esta postura de que salvo siempre salvo, el que se queda nunca lo fue. No, hay otra postura que dice, no, el que se queda fue el cristiano carnal. El cristiano carnal, el que alimentaba mucho su carne, que no veló. Sí fue cristiano antes del rapto, pero le daba rienda suelta al gusto, mi hermano, a la pasión. A lo mejor eran los que puede ser, pero es otra postura que dice, no, el que se queda fue el que no veló, el que era carnal y que no fue regenerado, el que no tuvo una conversión verdadera, ¿no? Y entonces, este cristiano que sí es cristiano, en la de arriba dice, no, el que se queda nunca lo fue. O sea, imagínate que se diera ahorita y yo me quedara, yo diría, nunca fui cristiano, o sea, yo creía, qué decepción, ¿no? Enséñeme el ABC porque pues no me quedé. La otra es, me quedo, híjole, pues sí, la verdad es que sí, le jugaba al cristianito, ¿no? Sí acepté, pero un pie acá y otro pie en el mundo. Y entonces, bajo esta segunda postura, dicen que los que se quedan, se quedan como en una especie de horno de purificación, una prueba inmediata sin tregua que tiene de dos. Fíjate, está interesante esta postura. Entonces yo ya me quedo, híjole, sí, no estuve velando, yo me preguntaba, no, pues se va a tardar el Señor, me arrepiento de mis pecados ya al 11:45, ¿no? Todavía le sigo dando rienda suelta, hilo a la hilacha. Y entonces cuando me quedo, me doy cuenta de que me quedé para ser sometido a esa prueba sin tregua, en uno de los momentos más difíciles que la historia de la humanidad va a experimentar, y ahí hay de dos, para mí, como iglesia que me quedo. O verdaderamente me santifico al grado de que la Biblia habla de mí como el santo de la tribulación, o me endurezco. Así, crujo los dientes y me endurezco más y termino incluso blasfemando al Señor en la tribulación. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces, ¿suena qué? Suena real. Ok, espéreme tantito porque no acabamos ahí. De hecho, todas suenan reales. Que sean verdaderas es otra historia. Entonces, bueno, nada más para dejar claro que sí hay santos en la tribulación. Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque le preguntó el Señor a Juan, ¿quiénes son estos que están ahí? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿vale? Por eso se preguntan, si la iglesia ya fue raptada, ¿quién son estos? Otro. Y Apocalipsis 13:17, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aquí está otro del Apocalipsis 14:2, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjate qué conversión tan, o sea, quiero que conectes, sonaba, ¿cómo dijo, hermana? ¿Sonaba real? Pero aquí ya no tan real, porque a ver, yo que me quedé, ya sea como pagano peor, o como cristiano medias tintas, en un periodo, acuérdense que los primeros 3 años y medio de la tribulación
es de una aparente paz. Realmente el periodo así de horno son los segundos 3 años y medio. En 3 años y medio yo desarrollo una santidad tal que ya lavé mis ropas y ya las emblanquecí con la sangre del Cordero, e incluso se le da autoridad a estas huestes demoníacas de hacerme guerra por lo que yo ya represento en santidad. Y no solamente eso, sino que en esos 3 años y medio yo desarrollo una paciencia digna de ser mencionada en las Escrituras. O sea, yo aquí llevaba 40 años en la iglesia de medias tintas, pero en 3 años y medio como microondas. Paciencia, aquí con un aura, ¿no? Imagínate, porque esa paciencia, fíjate, incluso aquí Apocalipsis 6 del 9 al 11 dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, salud, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Fíjate nada más, por eso esto es algo que parecía razonable, después se vuelve como que, ¿ay, será? En 3 años y medio desarrollo una santidad digna de ser mencionada en la Biblia. Desarrollo un testimonio que mediante el cual, con el cual el enemigo me hace guerra. Pero no solo eso, sino que desarrollo tal santidad y tal compromiso y tal fidelidad que entrego mi vida por la causa de Cristo, ¿no? Ya me vuelvo hasta mártir. Y luego el dragón lleno de ira contra la mujer se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Quiénes? Los santos de la tribulación, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Y ahí es donde dicen muchos: caray, ¿sí será que en 3 años y medio un pagano o alguien medias tintas pueda producir tal carácter? Y aquí se deslucen otras preguntas. La doctrina del rapto, yo no estoy diciendo si la creo, si no la creo, sino nada más le estoy diciendo lo que se ha pensado al respecto, introduce una discontinuidad entre la iglesia y los santos de la tribulación, ¿sale? O sea, ya lo estamos viendo. Y las preguntas que se hacen de forma natural, muy inocente, es: bueno, si ya no está la iglesia y hay nuevos creyentes en la tribulación, ¿quién los discipula? Porque acuérdate que ya no hay iglesia, ya no hay culto, ya no hay cursos, ya no están los 5 ministerios, no, ya tampoco está el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que no se iba a manifestar la gran tribulación hasta que el que la detiene fuese quitado del medio. Así lo dice. A ver, buscan ese pasaje, porque ahí también hay otra cosa de interpretación. Entonces, bueno, pero vamos a pensar que lo que fue quitado del medio, que también tiene sus asegúnes, si es el Espíritu Santo. Pues sí, es una obra muy extraordinaria, pero insisto, ya no hay iglesia, ya no hay discipulado, ya no hay servicio, ya no hay 5 ministerios, ya no hay cursos de enseñanza, ya no hay Zoom, ya no hay predicación dominical. Y luego alguien se preguntaba: ¿por qué la iglesia formada para resistir es retirada cuando más se necesita? Y la otra: ¿por qué Apocalipsis describe santos fieles en medio de una persecución si la iglesia ya no está? Bueno, pues porque desarrollan un carácter de hoy express, ¿no? Así. Y luego, si usted lo analiza, y no estoy diciendo nada en contra o nada a favor, sino que simplemente se complica una enseñanza sencilla del pueblo de Dios perseverando hasta el fin, ¿sí? O sea, ya no, porque ya el pueblo fue quitado, o sea, lo complica todo. Luego, en más de uno esta doctrina puede generar miedo más que consuelo, porque si me quedo en la torre, si me quedo nunca lo fui, o en el mejor de los casos medias tintas, ¿no? No, Señor, sí, llévame, por favor. Y una de las preguntas, nuevamente, fíjate, sigue habiendo una tensión real. El momento de mayor fidelidad cristiana
ocurre cuando el mundo está peor y la iglesia ya no está, de acuerdo a esta postura. ¿Sale? Puedes decir, sí, pero es que el Espíritu o Dios hace una obra soberana, lo que quieras. Los creyentes más radicales, más fieles, más dispuestos al martirio aparecen cuando ya no hay iglesia visible en el mundo. Ni discipulado formal, ni estructura. Ya no hay. ¿Sale? Y luego alguien pregunta, pues ¿no sería que entonces la iglesia era la que estorbaba? Eso nos dicen aquí, hermano. ¿No será que la iglesia es la que estorba? Eso nos han dicho, ¿no? Que aquí estamos como que medio guanquillos, diría yo, porque todos nos siguen en charola de plata. Por eso, pero a ver, pero ahora personalízalo. Se va, se queda. Si se va, ¿quién disipula? Y si se va, entonces no se la llevó el Señor por bueno, sino por malo, porque estorbaba, porque no se va a llevar a otros, se va a llevar a los que nos consideramos iglesia. Entonces, sí tiene ciertos elementos complicados de aterrizar. Pues sí, hermano, pero está hablando usted de postura. Por eso, es eso, sí, es una postura. Y esta postura es la más difundida hoy en día aquí. Esa de aquí y de la iglesia contemporánea, esta es la postura más ampliamente aceptada aquí y en las iglesias que se les considera de sana doctrina. Pero el Señor dice, escudriñen las escrituras. Pues es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. No, a ver, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su postura? No, díganos su postura. Ajá. Que Dios dice aquí Romanos 8. Estamos hablando de Romanos 8 y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero aquellos que no son guiados ya según la carne, sino según el Espíritu. Sí. Entonces mi postura es que el Espíritu Santo es el que nos guía, porque más adelante dice... No, pero a ver, su postura es, en la tribulación, ¿usted va a estar o no va a estar? ¿Y por qué? No, eso es algo que Dios decide. No, yo lo sé. Sí, ya está decidido, pero aquí incluso el Apocalipsis dice, a ver, préstame su Biblia, por favor. O sea, usted no puede escaparse de lo siguiente. Esa fue una salida fácil. Sí, esa es la postura. Sí, esa fue la... No, pues ya el Señor sabrá, ¿no? No, porque la Biblia dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ese pasaje dice que usted como cristiana madura ya no puede decir, pues ya Dios dirá. No, porque usted le está diciendo que hay bendición en oír y guardar. Ahí la pregunta es guardar. Es como el judío. ¿Qué debo de guardar? Me debo de preparar para la tribulación, me debo de preparar para el rapto, me debo de preparar porque ya el milenio está en transcurso, porque a ver que me adelanto un poco más. ¿Sí? Otras doctrinas de la iglesia protestante dicen que el milenio ya está en curso. Por eso escúchelas, tenemos que escucharlas. Pero no podemos decir, no, pues ya Dios dirá, porque definitivamente, si hoy le llega, abuelita, tía, ¿nos vamos, nos quedamos o ya estamos? No, pues Dios dirá, no, espéreme, mire, yo por ejemplo, no, por eso, pero yo lo estoy diciendo, no, ya Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe, pero... Por eso, pero entonces, ¿usted de su postura cuál es? Con respecto al final de los tiempos... Tenemos que permanecer, como es la oración del Señor Jesús. ¿Cómo? Siendo uno con Él, porque con Él caminamos. Pero empieza la tribulación. Vamos a pensar que sí hay tribulación literal. 7 años de tribulación la mitad y 3 años y medio la gran tribulación. De acuerdo a su postura,
usted es arrebatada o usted va a atravesar la tribulación. De acuerdo a esa primera y la segunda, en la que los que estemos más en el Señor seremos salvos. Ok, está bueno. Para esa ya empezamos bien. Sí. O sea, sí tiene que asumir una postura. Bueno, así lo entiende de lo que ahí dice. Por eso otra vez, es que es a lo que yo le decía. Creo que sí debemos de ser cautos en decir, a ver, yo asumo esta postura sobre lo que ahí dice, pero entiendo que hay otras posturas, porque también las otras posturas tienen con qué soportarse. ¿Sí? Es la verdad. Sí, porque si no levantamos muros. Es la realidad. Dentro de la propia iglesia, aquí, localmente, hay personas que dicen, voy a atravesar, porque yo lo entiendo así, y hay otros que dicen, no voy a atravesar, yo me voy con Cristo. Que al final del día Dios y Cristo sabe lo que va a pasar, sí, pero yo sí he entendido que Dios sí demanda que uno asuma una postura, y que luego esa postura la lleve a los pies de Cristo, para que el Espíritu Santo nos confirme, nos le enriquezca o nos corrija. O sea, esa es la realidad, pero no podemos llegar a posturas dogmáticas de que no, aquí dice que sí me voy, no, aquí dice que sí me voy, no, ahí dice, y yo entiendo que sí me voy, pero también entiendo que hay personas que han entendido, y a veces eso me abre una ventanita para ver, a ver, hermana, ¿por qué usted piensa que no se va? Mira, qué interesante. Y eso abre una riqueza que no se puede dar si asumimos posturas dogmáticas. O sea, es así porque así lo dice. Hay cosas, y por eso le decía que hay cosas bíblicas que no son tan claras, y este debate, hermana, lleva 100, 200, 300, 400, 1000 años, o sea, no vamos a resolver. Por eso a veces reducimos un debate, por ejemplo, incluso el de la salvación se pierde y la salvación no se pierde. Por eso se le llama el famoso debate de Calvino con Arminio. Hermana, ese debate tiene cientos de años, se mataron por esas posturas. Entonces, ¿y sabe por qué se mataron? Porque dijeron, no, aquí dice que no se pierde. No, aquí dice que sí se pierde. Y como son las discusiones, no, la razón la tengo yo. Hubo un momento donde el que decía que no se perdía tenía poder político y pudo matar a los que decían que sí se pierde, porque son herejías, porque aquí dice mi Biblia que no se pierde. ¿Sí o no? Cualquiera que pueda estudiar. A ver. En el versículo 14 Ajá. los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. Ajá. Entonces, yo estoy buscando que el Espíritu Santo me guíe, Ajá. Esa debe de ser nuestra posición. Ajá. ¿Y a dónde me va a guiar el Señor entonces? A Él, ¿no? Eso es lo que... Eso en lo general, pero en lo particular, en el día a día... Ajá, ok. Porque a los que eligió también, entonces, como usted decía la semana pasada, el problema nuestro es no creerle a Dios. A ver, yo quiero que dejemos aquí algo bien claro. Yo creo que ya más de uno la pescó. Estoy haciéndola desde hace días y sesiones de defensor de diferentes posturas escatológicas o interpretativas. Ni siquiera le estoy diciendo yo creo no ha salido de mí decirles esta es mi postura. Si acaso hoy sí rompí la regla. Hoy sí le dije lo que yo considero y creo sobre el cabrito. Eso sí. Pero de ahí en fuera yo he jugado con ustedes a defender las diferentes posturas históricas, tradicionales, ¿sí? De mayor aceptación dentro de la iglesia cristiana. ¿Sale? Si acaso les decía que hay cosas que son no negociables. Yo estoy firme que Jesucristo es Señor, ¿sale? Que por medio de su sangre soy redimido, que no hay otra forma de llegar a la salvación. ¿Está de acuerdo? Hay cosas que no son negociables,
porque son muy claras. Todas las demás son diferentes posturas, y yo me estoy parando en esa postura, aunque no coincida. Aclaro, me estoy parando en varias posturas que no necesariamente yo coincido, pero que las he estudiado y que sé por qué esa persona la defendería. ¿Sale? También sí creo lo que le dije, lo que se cree aquí en la iglesia. Hace 8 días le estaba echando ahí un cohete a mi hermana de cuando ella dijo es que la salvación no se pierde, y yo le jugué del otro lado. No, yo sí creo que la salvación, Dios no la retira, pero uno deja de alcanzarla. Si a eso le llama que se pierde la salvación, sí, yo sí creo que se puede descuidar la salvación, el regalo de Dios, particularmente por amargura, por raíces de amargura, y que se puede dejar, Dios no nos suelta, pero yo sí lo suelto, ¿vale? Eso sí lo creo, esa sí es postura firme en mí. Todas las demás, hermana, estamos tratando de desarrollar la postura y lo que se argumenta en contra de esa postura, ¿vale? De que usted tiene que asumir alguna, definitivamente que sí. Estamos en el tiempo de poder tomar cualquier postura. Ajá. Entonces, desde esta postura que seguimos desarrollando, que yo no le he dicho qué es lo que yo creo, ni que la rechazo ni que la acepto, está en suspenso, yo no le he dicho mi postura. Desde esta postura, entonces, en la segunda venida, son 2 segundas venidas, una para raptar a la iglesia y otra para llevarse a los santos de la tribulación. Esos que ya vimos que tienen sus asegúnes, ¿no? Desde esta postura pretribulacional, la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, y entonces la administración de la vida de alguien que cree esto, la administración de la vida ya no es tanto en soportar la ira venidera, porque no va a estar en la tribulación, ¿estás de acuerdo? Sino en vivir en vigilancia, santidad y misión, sabiendo que Cristo puede venir en cualquier momento, que era lo que hablábamos desde hace 15 días. Si yo estoy firme en esa postura, no la rechazo, no la condeno, no la juzgo mal. Si usted cree en eso, usted entonces debería vivir en una vigilancia tan estricta, apegada a su santidad y la misión como iglesia, porque el arrebato pudiera ser ¿cuándo? Ahorita mismo se podría pasar la evaluación de Cristo para saber si usted si era verdaderamente cristiana o al menos no era una cristiana o un cristiano carnal. Entonces es una posición muy estricta, ¿no? Porque Dios me puede pasar a revisión ¿cuándo? Ahorita mismo. ¿Sale? En el espíritu, ¿cómo tendría que desarrollarse esta relación? Bueno, pues en una comunión constante, verdadera, en una vigilancia 24/7, porque este hombre o mujer que sabe que puede ser raptado, no hay señales que lo avisen. El rapto puede ser ahorita, o sea, para el que dice que sí va a pasar la tribulación, pues está esperando las señales, ¿verdad? Que se levante el hombre de piedad, las guerras, rumores de guerras, terremotos. Este hombre no, esta mujer no. Todas esas señales se van a dar cuando ya no esté uno, ¿sí o no? Entonces, mi relación con Cristo debería de ser una relación viva, permanente, constante, latente, vibrante. No hay tiempo para descuidarse, no hay tiempo. ¿De acuerdo o no? Por eso es lo anhelante, o sea, nosotros hablamos, tú nos llevas mucho a visualizar cosas. Sí. Si yo dijera, vamos a visualizar cómo es el pecado, Ajá. se va a ver de la manera más espantosa y Sí. más asquerosa. Si yo digo, oye, ahora que estamos conociendo a Cristo y conocemos lo que es la delicia en la vivencia de su presencia, ¿cómo se ve? Entonces, como para qué quiero el pecado, como para qué una vez que conoces esto, volteas a coquetear con lo que de alguna manera o te pudo haber derrotado, pateado, o está próximo a hacerlo si es que le das el paso. Ok. Entonces, ¿cuál es la manera en que yo pudiera presentar a Jesucristo? Sí. A través de la convicción de que no te dejes coquetear por el pecado o de la delicia de... Exacto.
no sé dónde, sin hacer una exégesis, dice la letra, la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. A veces tratamos de buscar tanto que la misma letra de la propia escritura nos puede llevar a una serie de confusiones o de... Sí, definitivo. De posición, ¿no? Entonces, igual, me regreso con los judíos. Ajá. Los que no sabían solamente tenían que obedecer. Exacto. Yo cuando estoy sometida a prueba, de verdad, mi oración es, Señor, quiero ser entrenable. Dime, por favor, qué tengo que hacer y lo hago y no pregunto nada. Ya cuando la brinqué, entonces, gracias y ya, investigo otras cosas. Sí. Ahorita se me viene a la mente, si yo sé que en cualquier momento me voy o me lleva a Cristo y que no voy a atravesar la tribulación, pues mi predicación incluso, mi evangelización sería esa, pues acepta a Cristo por la delicia de que en cualquier momento nos vamos, no te quedes, vámonos, vivirlo ahorita, es el día, ¿no? Y este versículo vendría a sellar mi forma de vida, ¿no? Por lo tanto, mantente despierto porque no sabes qué día vendrá el Señor, incluso puede ser hoy mismo. Insisto, no rechazo esta postura, si acaso presenté algunas objeciones, pero si alguien la tiene, bueno, pues ahora le digo que la Biblia corrobora que tendrías que vivir velando, despierto, sin descuido en tu relación con Dios. En este mismo modo, pues tu expectativa del arrebatamiento o del rapto te tendría que llevar a una vida completamente apartada del pecado, radical conforme al pecado, no a la pasividad. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, aquel el que es del rapto entiende que este Cristo venga es cuando me rapte, ¿sí o no? El que no es del rapto dice cuando Cristo venga, que yo ya esté hasta aprobado al límite en la tribulación, para mí ese es el Cristo venga. Fíjate cómo cambia el chip. Si yo creo que voy a pasar la tribulación, ese Cristo venga es cuando ya la prueba me está haciendo tirar la toalla. Jesús acorta los días por causa de sus escogidos, porque si no fuese así, nadie sería salvo. No, para el que dice del rapto eso no aplica. Para el que cree que es el rapto, él cree que en cualquier momento, no necesariamente la tribulación, Jesús lo lleva al aire. Y entonces, en ese momento, cuando Cristo venga y me rapte antes de la tribulación, seremos semejantes a Él, porque ahí lo veremos tal como Él es, y todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Pero ¿ya viste cómo el mismo pasaje te puede dar dos perspectivas? Ese cuando Cristo venga es cuando me rapte o cuando ya no aguante la prueba de la tribulación, si es que pienso que me voy a quedar. Son diferentes enfoques, son diferentes chips. En el alma, bueno, pues en la mente, en las emociones y en la voluntad, pues de acuerdo a esta postura que Dios me rapta, mira, está la mente, ¿no? Cómo se pone en modo rapto. Dice alguien, ¿cómo dice Tesalonicenses 5:9? Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese castigo lo asocia a la tribulación. Y de hecho este pasaje dice, ¿ya ves? Yo no voy a pasar la tribulación porque Él no me destinó a sufrir la tribulación, sino a una salvación que se va a dar en el rapto. Entonces eso pues me debería de llevar a vivir con paz, con confianza, sin temor al futuro, descansando en la promesa de que yo no voy a pasar las peores horas o tiempos o momentos que se van a dar en el mundo. Yo confío que antes de eso ya me fui, ¿sí o no? Ahí está. Y entonces en el alma, en lo que soy, en mis emociones, en mi voluntad, pues hay una urgencia, ¿no? Porque como puede ser en cualquier momento este rapto, entonces este pasaje toma mayor relevancia, que dice, aprovechen bien el tiempo. Hoy aproveche el tiempo. Yo no sé qué vas a hacer ahorita, qué vas a hacer al rato, pero lo tienes que aprovechar, porque hoy mismo te puede llevar el Señor, porque los días son malos, no tan malos como en la tribulación, pero tú ya no vas a estar ahí.
No seas pues insensato, procura entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Para cuándo? Para ahorita aquí, saliendo de aquí, llegando a tu casa. Ajá. Y es ahí donde se puede dar el chip. Un día menos, para que me lleve el Señor. Mientras aprovecho el tiempo, porque los días son malos. En el cuerpo, ya cuando terminamos, pues alguien que está esperanzado en el rapto, seguramente si su fe no es de escape, o sea, no es porque que me lleve, porque ya no quiero esta vida, pues viviría sobriamente, con dominio propio, gobernando sobriamente todo su ser para encontrar a Jesucristo, si fuese necesario, hoy mismo. Porque 1 Tesalonicenses 5, 8 al 9 dice, ya que somos del día, seamos sobrios, revistiéndonos de la fe y el amor como coraza y de la esperanza de salvación como yelmo, porque otra vez, Dios no nos ha destinado para sufrir ira en la gran tribulación, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En el día del rapto. Entonces, hoy tiene que manifestarse en mí la fe, el amor, la esperanza. Hoy en día tendría que estarse desarrollando los frutos del Espíritu. Hoy en día, los que están esperando el rapto, porque en una de esas, si no estás desarrollando eso y crees en el rapto, pues no vaya siendo que te quedes, mi hermano, hermana. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, es una postura radical por donde la quieras ver. Sirviendo fielmente, fíjate, fidelidad, amor, misericordia, los frutos del Señor, porque el cuerpo no está esperando sentado, sino está esperando, trabajando, sirviendo, produciendo fruto, hasta que el Señor venga, porque su esperanza, su máxima, ya no es salir de la prueba, del horno, de la tribulación, sino que en ese momento del rapto, el Señor me declare bienaventurado o bendecido como siervo, porque el Señor cuando me raptó me halló haciendo así, desarrollando los dones, el amor fraternal, la administración, la perfección de los santos. ¿Cierto o no? Entonces, esta postura nos lleva a eso, porque bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle velando así. ¿Y cuándo va a venir el Señor de acuerdo a la postura del rapto? En cualquier momento. Yo no voy a atravesar la tribulación. Entonces, en cualquier momento, pues que me halle chambeando, desarrollando los frutos, desarrollando ese amor, lo que ya sabemos como son frutos del Espíritu. Este hombre está, como lo dijimos ahí en la alabanza, sí, Señor. Cuando Jesús dice, sí, yo vengo pronto, uno dice, amén, Señor, ven hoy mismo, ya ráptame hoy, ya. Hoy ráptame, porque vive cada día como si Cristo viniera hoy. Y hoy tiene con qué demostrar su santidad, su testimonio y su misión. A ver, y de todo esto, si hoy nos dijeran, hoy viene el Señor, ¿quiénes estamos preparados para decir, hoy, ¿por qué no mejor mañana? Dame chance, Señor. La postura del rapto se enmarca en la palabra inminente. O sea, como el temblor. No hay aviso, no hay previo y no se mide consecuencias. En este momento, si el Señor le toma la palabra y le dice, sí, yo vengo pronto, amén, ya, hoy, ven, llévame en el rapto, llévame a las bodas del Cordero, dime qué me gané, mis galardones, de una vez, póngase de pie. Y con eso cerramos hoy. Está interesante la postura del rapto, ¿no? No es nada más, ya no paso la tribulación, no, es, hoy, Señor, dame mis premios, dame mis coronas, dame mis medallas, dime cómo vamos a reinar en el milenio, ¿sí? Y si acaso ya en ese gozo y esa alegría,
pues ten misericordia de los que se quedaron, que pues ni cristianos eran. Bueno, eran carnales. Yo por eso les decía que no trajeran gorra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, por lo que aquí se desarrolló. Yo sé que tú estás hablándonos al corazón. Hay muchas cosas que son difíciles, Padre, de recibir, de procesar. Ayúdanos en ello, Padre. Tú conoces nuestra condición como hombres, tú conoces nuestras debilidades, nuestros temores, aquellas áreas en las que debemos de corregir, amado mío. Ciertamente tu palabra es verdad, y aquí tú dices, Señor, vengo pronto. Ayúdame a que yo cuando responda, sí, Señor, ven pronto, pueda estar preparado, pueda hacerlo desde el Espíritu y no desde la carne, Señor. Y que aun si esta es mi postura sobre el rapto, Padre, y hay algo que tenga que corregirse, Padre, ayúdame, ten misericordia de mí, Padre, para que verdaderamente haya esa bienaventuranza de que cuando tú vuelvas me encuentres, mi Dios, obrando con respecto a tu voluntad, mi Señor. Ayúdanos, Señor, síguenos hablando directamente al corazón.